Europa se encuentra dividida de cara a la votación de mañana jueves para decidir si Palestina es aceptada como el Estado número 193 de la Organización de Naciones Unidas. Mientras el gobierno alemán adelanta que no votará a favor de la inclusión de Palestina, otros países como Francia, España, Dinamarca, Suiza y Austria aseguran que respaldarán su ingreso. Una decisión que parece influenciada por los enfrentamientos recientes ocurridos en la Franja de Gaza entre milicias de Hamás y las Fuerzas Armadas de Israel. Al mismo tiempo, Inglaterra declara que su voto a favor estaría condicionado al compromiso de Palestina a negociar una paz duradera con Israel. La Casa Blanca ha cerrado filas con Israel y Alemania y asegura que no votará a favor de la inclusión de Palestina en la ONU por estimar que esta no será la solución al conflicto y que se debe primero desandar la senda de la negociación de una paz duradera que permita garantizar la coexistencia de los dos estados. Por su parte, Hamás asegura que regresarán a la mesa de negociaciones tan pronto como Palestina sea reconocida ante la ONU. Este es un hecho de suma importancia. Tenemos precisamente en este segmento al rabino de la congregación Beth David de Miami, Héctor Eppelbaum, a quien le agradecemos que esté con nosotros esta noche. Gracias por su invitación. Como ustedes saben, experto en el Medio Oriente, el doctor Wilfredo Amer Ruiz, analista político internacional, abogado, asesor legal y director del capítulo Miami de la American Muslim Association of North America. Gracias, Wilfredo, por venir. Y hay algún dato interesante que me acaban de dar antes de iniciar este segmento. Mañana es un día importante, 29 de noviembre de 1947 fue el mandato para la partición de Palestina. Correcto. Por eso plantean esto en Naciones Unidas un día como mañana. Es muy posible. El 29 de noviembre de 1947 las Naciones Unidas votan la partición del mandato británico sobre Palestina, resolviendo que el 30% del territorio iba a corresponder a los judíos y el 70% restante iba a corresponder a los árabes, de acuerdo a las ubicaciones, de acuerdo a los poblados en los cuales estaban. Entonces el día de mañana se cumplen 65 años de esta declaración de las Naciones Unidas y posiblemente este sea uno de los motivos por los cuales los palestinos se acercan en este momento, la autoridad palestina se acerca en este momento a esta votación. Es una votación sobre el reconocimiento de un Estado no miembro, o sea, no es una decisión vinculante, pudiéramos decir obligatoria, de integrar como Estado miembro, como un Estado soberano miembro a Naciones Unidas, a Palestina, sino es un estatus de observador. Sí, pero Oscar, hay un progreso político en esta movida porque la Palestina pasa de ser una institución reconocida en las Naciones Unidas a ser un Estado reconocido que aún no tiene el estatus de ser miembro de las Naciones Unidas. Así que pasa de ser una institución, la autoridad palestina, reconocida, a ser un Estado no reconocido. Ahora hay un fenómeno interesante aquí, y perdonen que los interrumpa porque el tiempo va volando y tenemos que pasar a los temas importantes. Hay una cosa que se planteaba en estos días. Al haber un reconocimiento de un Estado palestino, estamos hablando de que hay un Estado palestino en la Franja de Gaza, palestino, pero dominado por Hamás, y otro en Cisjordania, en Ramallah, gobernado por Mahmoud Abbas, por la OLP. ¿A cuál de los dos se va a reconocer? Bueno, eso sería, quien está yendo a las Naciones Unidas es aquel líder a quien la comunidad internacional reconoce como el líder de los palestinos, ¿verdad? No hay tal... ¿Qué es Mahmoud Abbas? Que es Mahmoud Abbas o Abu Mazen. No reconocen a Hamás internacionalmente ninguna institución como un representante legítimo del pueblo palestino, aunque de facto obviamente lo es y se toma en consideración para, por ejemplo, la negociación de la pasada tregua entre Israel y el enfrentamiento con Hamás. Así que es una fuerza vinculante, pero no reconocida internacionalmente. ¿Cómo ve esto, Héctor Eppelbaum? Estados Unidos dice que es un error este reconocimiento. La posición está basada en que llegar al reconocimiento como Estado tiene que ser parte de un proceso de negociación. Y esta es la posición de Estados Unidos y es la posición que sostiene Israel también. El hecho de ser reconocido como Estado, como sería el caso de mañana, aunque sea observante únicamente, pero ya la palabra lo dice que es reconocer al Estado palestino, debería ser parte de una negociación que tiene que encarar y abarcar muchos más aspectos, entre ellos la paz, y entre ellos el territorio, y entre ellos la cooperación, y el agua y la electricidad. Están pidiendo en el caso de Hamás que cesen los ataques, que cese la acción militar o terrorista, como quieran llamarlo, contra el Estado de Israel, en este caso actos terroristas contra el Estado de Israel, para sentarse a negociar. Claro. Hamás lo invierte.
dice que vamos a negociar, que haya ese reconocimiento y después se sientan a negociar la paz. Ahora bien, vamos a escuchar lo que dice Yossi Beilin, ex ministro israelí, sobre este tema. Now, when there is a feeling that on the one hand, the Israeli government is not really ready for the solution, which is the Clinton parameters or our Geneva initiative, and that on the other hand, they understand that using violence is stupid, they are using this diplomatic approach. Este es un problema, si van los bueyes delante de la carreta o la carreta delante de los bueyes. Yo creo que, Oscar, en la medida de que el pueblo palestino esté recurriendo a un organismo político de una manera pacífica para buscar algún tipo de solución o de estranque en el proceso de negociaciones, porque lo que pasa es que si bien es deseable y recomendable que haya un proceso de negociación, no ha pasado absolutamente nada en los pasados años. En el pasado cuatrenio, bajo la administración Obama, no hubo progreso alguno en las negociaciones entre Palestina e Israel, y esto lleva al mundo, y por eso es que mañana veremos un apoyo masivo de la gran mayoría de los países del mundo a admitir a Palestina. ¿Por qué? Porque el mundo quiere darle un empuje independiente a que esto sea atendido de una vez, porque hace 60 años Israel fue reconocido y lleva 60 años el pueblo palestino esperando ser reconocido. Es correcto, 65 años atrás Israel decide establecerse como Estado, de acuerdo al mandato de las Naciones Unidas. Lamentablemente los árabes que habitaban la zona de Palestina deciden que no e inician la guerra. Pero yo creo que esto tiene más implicancias que solamente el hecho de negociar primero o negociar luego o negociar en un marco más grande. Porque de repente si los palestinos son reconocidos como Estado y el Hamas es gobierno dentro de una parte del Estado, Hamas ataca a población civil, entonces puede ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, porque es un Estado que está atacando a la población civil del otro. Y puede ser inverso también, por supuesto. Entonces, el hecho de ser reconocido como Estado va a abrir un panorama de opciones y de riesgos. Estamos abriendo una caja de Pandora que no sabemos en dónde puede terminar. ¿A dónde vamos a llegar? Y eso es uno de los temores del Estado de Israel, que ahora, con este reconocimiento, la Palestina podría tener acceso a la Corte Internacional Criminal de Justicia de La Haya, hacer alguna denuncia sobre la continua expansión de los ilegales asentamientos en el margen occidental o algún tipo de agresión militar que haya. De todas